Hola, no es una casualidad que estés escuchando o viendo este podcast, es una causalidad. Sabemos que no es fácil emprender, pero tú que estás empezando en este camino necesitas herramientas para potencializar cada paso que das. El poder divino nos acompaña en cada paso del camino. Hoy, Elvia Lucía nos aclara que no hay discapacidad que frene nuestro proceso, sino que hay seres excepcionales que logran enfrentar los retos de manera distinta. Comprendamos que con fe y determinación podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Bienvenidos a Dios Nunca Duerme. Muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes y a todos a los que se conectan en este maravilloso programa Dios Nunca Duerme. Sean todos muy bienvenidos. Así como siempre, saludando allá a naciones, Centroamérica, Suramérica, todos los que se conectan. Esperamos que este programa sea de mucha edificación, también que se diviertan, también que pasemos un rato agradable entre todos. Como siempre, le damos la bienvenida al más hermoso de todos, a nuestro Dios, el Dios de todos, el Dios que trabaja para todos y nos ayuda siempre en todas aquellas cosas importantes que a veces tenemos esas situaciones y decimos, ¿quién me ayuda? Dios es el que nos ayuda. Así, amados, que esperamos que aquí con nuestra hermosa invitada que tenemos en esta tarde, una mujer con una experiencia, con una voz, con un liderazgo, una guerrera, con una formación, bueno, nos va a compartir mucho de todo lo que ella ha podido lograr hasta llegar aquí y les va a dar a todos ustedes un mensaje, una voz de aliento y esperanza. En esos momentos que cuando ustedes ven y creen que no se puede, sí se puede. Así, amado, que antes de eso, yo quiero compartirles algo lindo que tenemos aquí en el libro sagrado. Todos saben que hay un libro sagrado, la Biblia. ¿Hay alguien que no tenga una Biblia? La mayoría, todos tienen una Biblia en sus casas. Y miren lo que dice este libro sagrado allá en Salmo 107, en el versículo 6. Entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por un camino derecho para que viniesen a las ciudades habitables. Así que, como siempre, Dios es el que nos guía y nos ayuda. Pero hay una parte importante que nos toca hacer a todos nosotros. Así que aquí está nuestra hermosa invitada en esta tarde, la hermosa mujer que Dios puso aquí para todos ustedes. Queremos que ella misma entre, los salude, se presente y ustedes empiecen a conectarse con esta historia de vida real. Así que adelante, mi amada, con toda esta gente que está conectada, esperando escuchar de ti. Muchísimas gracias, Elsie, por la invitación a conectarnos con la gente que está esperando ese mensaje, esa luz que Dios nos provee todos los días para iluminar nuestro camino. Mi nombre es Elvia Lucía Martínez, vivo en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, en el país Colombia, y estoy muy contenta de compartir esta tarde con ustedes una experiencia de vida. ¡Qué maravilla! Dios siempre coloca las conexiones, las personas correctas, todo lo que es adecuado en el momento. Así, mi hermosa Elvia, cuenta cómo es que comienza tu camino a lo largo de tu vida. Bueno, yo empiezo a tener unas vivencias desde muchos ángulos en la vida, desempeñándome en los roles de hija,
hermana, pues miembro de familia, miembro de una sociedad, estudiante, y ahora vamos a ver en unas partes de esa vida académica cómo hubo obstáculos y barreras. También como joven, desempeñándome como una persona con un liderazgo importante. También me desempeñé como esposa, como madre, como hija. Bueno, una persona que ha podido vivir durante muchos años dentro de una sociedad que en algún momento tuvo formas de exclusión por una condición especial con la que yo nací. Entonces, todo esto tiene un desarrollo y cada capítulo y cada rol que desempeñé en la vida tiene unas experiencias que son dignas de contar porque me ayudaron a crecer. Y de esa manera proyecté lo que es mi vida hoy. Es decir, construí un proyecto de vida, pero fundamentado en dos pilares supremamente importantes: familia y sociedad. Y todos guiados por Dios. Esto es maravilloso, porque hoy en día nuestra hermosa Elvia nos está diciendo que debemos recuperar ese fundamento, la familia. Y vemos cómo la familia está siendo fragmentada a causa de tantas situaciones y también porque hay decisiones y oportunidades que nosotros tenemos que tomar a lo largo del camino. Pero aquí vemos a esta guerrera que entrega su vida, que toma una decisión, que resiste las pruebas del tiempo y hoy nos comparte una historia que nadie se la debería de perder. Sí, yo quiero invitarlos a todos para que escriban el nombre de esta canción. Se llama Dios no me deja. Está escrita por una persona, por un colombiano, es un juglar de La Guajira, que nació ciego. Y él le cantó a la vida, le cantó al amor. Fue un poeta y todas sus poesías las hizo canción. Leandro Díaz. Y escribió esto para dar gracias a Dios por su condición. Y yo la hice mía en algún momento cuando empecé a conocer este ritmo del vallenato, que en Colombia es muy importante ese ritmo. Ahora, Dios no me deja es una canción que siempre estará conmigo, porque es supremamente diciente, edificadora, y es una forma de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por la vida vivida, por la condición en que llegamos y que después de un tiempo muy largo, porque los tiempos de Dios son perfectos y se pueden empezar a entender después de que vives un camino, de que transitas un camino, ahí empiezas a ver qué era lo que te estaba diciendo, pero es que como Él nos habla y nosotros a veces no le entendemos, entonces no chocamos, peleamos con Él, yo también lo hice, pero terminamos entendiendo que cuando Él tiene un designio es porque nos tiene con una misión especial. Y cuando esa misión se entiende, entonces uno comienza a llevar con tranquilidad, con sosiego y con dignidad la condición que tiene que tenga. Bueno, de hecho, mi amada Elvia, que este programa Dios Nunca Duerme está inspirado en una canción. Dios Nunca Duerme es una canción escrita también por un poeta americano, ¿ok? Y esta canción nos dice que Dios nos creó a todos con total libertad.
sin tener ese tipo, digamos, de exclusividad por cualquiera que sea la condición. Todos tenemos derecho a expresarnos. A todos Dios nos da una guía, a todos nos dio una promesa. ¿Por qué? Porque Él ve todo, porque Dios nunca duerme. Eso, por ejemplo, es parte de esta canción en la cual fue inspirado este programa. Entonces vemos cómo el arte también está sí, dentro de toda esta construcción de vida. toda esta conexión. Ahora, cuando suceden este tipo de cosas y tenemos una discapacidad, se ve que la vida no es fácil o a veces pensamos que simplemente no es justa. ¿Cómo hace mi querida Elvia para pararse y continuar hacia adelante cuando han venido de pronto todos estos pensamientos o en algún momento decir, bueno, no entiendo, no es fácil? ¿Qué sucedió? Bueno, si yo nací ciega y en mi hogar, pues hubo conmoción, como lo puede haber en una situación en donde la primera hija del matrimonio viene con una condición de esta índole hace 65 años que no había la tecnología y los adelantos y los beneficios que hoy tenemos por toda la normatividad existente. Entonces, ellos asumen digamos, con amor el formarme. Y no fue solamente mi papá y mi mamá, sino todos, los abuelos, los tíos, los primos. Luego vinieron mis hermanos, soy la mayor de 4 hermanos, somos 4 conmigo. Entonces, todos asumieron esa vida conmigo de una manera digna. Pero otra cosa es cuando la sociedad empieza a tener señalamientos. Entonces hay barreras. Y una de las barreras más difíciles de sobrellevar es la barrera actitudinal. Porque las barreras arquitectónicas tú las eliminas con cualquier situación que se presente. Puedes cambiar la forma de lo que quieras, derrumbando, tumbando, arreglando, reformando, como sea. Pero la actitud de las personas frente o sea, entre nosotros mismos, entre humanos, es demasiado fuerte. Entonces están aquellos que no aceptan que existen las diferencias. Y cuando nosotros vivimos sin aceptar al otro, pues ni siquiera nos hemos aceptado a nosotros mismos. Porque para que nosotros podamos crecer como personas, primero tenemos que empezar a construirnos nosotros mismos desde la espiritualidad, desde la academia, desde la sociedad, desde todos los puntos de vista. Porque tú no puedes predicar sin haberlo entendido y haberlo practicado. No puedes practicar la bondad si tú no eres bondadoso. No puedes practicar el bien ajeno, el bien, si no haces el bien. O sea, nada se puede predicar si no se actúa de esa manera. Entonces mi familia fue coherente con mi formación, porque ellos me hicieron autónoma y funcional. Es decir, una persona, un miembro de familia que tuviera que con sus capacidades solamente había que potenciarlas para que yo fuera una persona pues funcional y autosuficiente desde muy niña, desde muy, muy niña. Como te digo, empezaron a ver las barreras y viene entonces en la época estudiantil, cuando voy al colegio del barrio, en la primaria, donde encuentro un grupo de maravillosos seres humanos que tenían una vocación para formar personas. Que eso es lo que le falta a mucha gente y por eso su actitud es negativa y de rechazo, porque no hay vocación por lo que se hace. Cuando existen personas con vocación,
entonces entienden que están al servicio de los demás. Y así entonces me formaron ellas de preescolar, desde muy pequeñita hasta los 11 años. Ya cuando salí de la primaria, entonces encontramos una barrera fuerte, y es que las puertas de los colegios se cerraron para mí. Nadie asumía a una persona o una niña con una ceguera. No querían saber nada. Ningunos, de ninguna, ninguna, ni públicos, ni privados, ni civiles, ni eclesiásticos, de ninguna índole, nadie. Así mis padres explicaran y dijeran y tuvieran, y yo que iba a tener la asesoría, que iba a tener el apoyo, que iba a tener, no, nada, no. Nosotros no estamos preparados, entonces uno se preguntaba en ese momento, y entonces, ¿para qué están preparados? Pero lo más grave de todo en ese momento era que yo no sabía qué era ser ciego, porque yo no tenía ninguna condición de ceguera. Si en mi casa todo lo hacía, si en mi casa todo me lo permitían, si yo jugaba con los niños de mi barrio, porque eso fue otra cosa, que mis amigos de barrio, que todavía son mis amigos y todavía están cerca a mí, ellos nunca me rechazaron, nunca me negaron el juego. Entonces, ¿por qué me decían que yo no podía ir a ese colegio? Porque ellos no sabían cómo trabajar con la persona ciega. Bueno, trascendió el tiempo. Empecé a estudiar con una forma muy hermosa que amo, que es la radio. Y allí me pude preparar un poco, pero pues tenía que validar y esto era un poco duro. En fin, seguimos adelante. Mis padres fueron unas personas muy entregadas a, al trabajo y al hogar. Y bueno, conmigo 4 hermanos salimos adelante, empezamos la juventud, y así fue como fui, digamos, como saliendo un poco ya del núcleo familiar más pequeño, pues hermanos, primos, amigos, y ya se expandió mucho más los grupos sociales que llegaban, y empezamos a tener más amigos y todo esto, hasta que en una de esas aventuras juveniles de fiestas y parrandas, porque fuimos muy parranderos, entonces conocí al que después fue mi esposo. De ese hogar nacieron 2 hijas. Hoy son ya mujeres adultas con hijos, o sea, yo tengo 4 nietos en este momento. Pero ese hogar no tuvo larga vida. Llegamos hasta los 15 años, en ese momento hubo el desamor, se desenamoró. Oh, Y me entregó, me devolvió a la familia. Ah, ok. Entonces, bueno, yo seguí adelante con una situación bien complicada, porque era una mujer ciega con 2 hijas, sin estudio, no tenía una profesión, y bueno, a la deriva. Fue supremamente fuerte ese golpe, pero como siempre, la fe y Dios le pone a uno los momentos que debe vivir y cómo los debe vivir. Hoy agradezco que eso haya pasado, porque de esa sacudida vino un camino mucho más amplio para mí. Me descubrí. Y me descubrí fue porque con personas maravillosas que empezaron a rodearme, me indicaron, me abrieron un camino. O sea, en este momento sigo, digamos, muy amparada por mi familia, pero también ya vinieron personas de fuera que que me conocían y veían en mí un potencial, pero ese yo no lo conocía todavía, yo no me había descubierto. Era una ama de casa, cuidando unas criaturas y siendo una princesita.
pero se me acabó el reinado y me tocó salir a luchar. Y en ese momento fue una lucha dura, porque era enfrentar esa vida que me esperaba y yo no sabía cómo. El Instituto Nacional para Ciegos me dio la mano y seres maravillosos que allí siempre estuvieron me ayudaron a ver ese camino, me iluminaron el camino. Y como te digo, el tiempo de Dios es perfecto y es tan perfecto que era ese momento en el que yo tenía que empezar a ver otros horizontes. Y me empezaron a tender la mano de una manera impresionante. Entonces, hubo la formación de la validación, me gradué como bachiller. Estoy hablando de muchos años, pero lo tenemos que resumir en unos minutos. Entonces, durante toda esta época que ya llegué a manos del Instituto Nacional para Ciegos, me hicieron ver las posibilidades que habían para mí y cómo podría salir adelante. Así fue que entonces empecé a estudiar, me graduó como bachiller, luego entró a otra institución que también me abrió sus puertas. Ahí hay muchas anécdotas, pero pues luego contamos anécdotas como empecé a estudiar algo imposible para personas ciegas, que era la guianza turística. Y todos me decían, pero una guía turística ciega, ¿no? ¿Eso cómo va a ser? Pues sí, lo logré. Y logré desempeñarme también como guía de turismo. Luego entré a la universidad y estudié administración de empresas, y esas dos carreras, la administración de empresas y la guianza turística, fueron lo que me catapultaron pues para poder ser una persona que laboralmente podría ser competitiva, porque yo ya era competitiva por la formación que tenía, ¿cierto? De todos esos valores que me dieron en la familia. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo estaba pequeña, toda la familia empezó a pedir un milagro. Y ese milagro se fue realizando poco a poco, poco a poco, poco a poco. El milagro no era el devolverme la óptica visual, la luz de los ojos, que era lo que pedían. Pero entonces nunca entendimos que la luz que yo tenía en ese momento era la que me estaba iluminando el camino. Ese era el milagro. Sí, así es. Entonces, Así es. era el que me estaba iluminando el camino para que yo abriera y siguiera y saliera adelante. Y claro, con muchos obstáculos, porque como les digo, las barreras actitudinales han existido siempre y están en el camino, en todos los caminos. Pero entonces todo esto se iba como despejando. Bueno, viene luego ya la academia. Entonces ahora, si ya tengo una formación, ¿en qué voy a trabajar? Tenía que ganarme el sustento, porque ya era madre, cabeza de familia con 2 hijas, sostenida por una familia que eran mis hermanos. Pero yo no podía pensar en que toda mi vida iba a estar dependiente de ellos, porque pues como en todas las cosas, cuando los señores a veces son irresponsables y se van, entonces 2 hijos quedan a la deriva. Ahí miren a ver qué pasa. Pero yo ahorita estoy viviendo aquí lo mío y mire a ver qué hace. Bueno, de todas maneras, viene esta oportunidad de presentarme a un concurso de carrera administrativa. Me presento, paso el concurso y entro a trabajar en la gobernación de Boyacá. Y ahí fue donde logré mi pensión después de tantos años. Pero de todo ese camino hubo mucha vivencia, muchísima vivencia. En ese mismo año en el que yo me presenté a carrera administrativa, paso para ingreso laboral, también viene una oportunidad de vivienda. O sea, yo no pagaba arriendo, pero entonces se vino una oportunidad de tener casa propia. Y yo no tenía nada, ni un peso. Pero sí tenía gente muy bella a mi alrededor y creían en mí, porque ya me conocían, ya me habían visto cómo me
me desempeñaba para salir adelante por encima de lo que fuera, con todo el dolor del mundo, porque es que el hecho de haber ese duelo de la separación y de todo eso, eso no es cualquier cosa. Pero había que sacar fuerzas de donde no hubieran para poder salir adelante. Pero además, en ese camino muere mi mamá, bueno, luego mi papá, mis hermanos ya estaban casados con sus hogares, o sea, nada, tenía que ponerme las pilas. Entonces el tema de la vivienda vengo a esta ciudad de Tunja, que es absolutamente maravillosa y encuentro personas hermosas. En ese entonces existía una institución que se llamaba el Instituto de Crédito Territorial y empezaron a sacar unas viviendas de interés social y en fin, y salí seleccionada. Pero entonces el tema era cómo, si yo no tenía una vida crediticia, ¿cómo iba a ser para todo esto? Pues la gente que en ese entonces, hace muchísimos años, año 94, creían en mí, el gerente del Banco Central Hipotecario, una de sus funcionarias, ¿cómo se llama? El élites, su jurídico, y todos me rodearon y con unas posibilidades de análisis, de decir, si ella está pagando arriendo, pues puede perfectamente pagar una cuota. Pues ellos me ayudaron para que eso fuera posible y saliera un crédito con el que yo pudiera tener mi vivienda. O sea que ahí, en todo ese proceso, vamos viendo cómo estaba la ayuda y la mano de Dios en todo. Porque se vienen todas estas situaciones adversas y podemos sostener en este programa que la clave para salir adelante es el amor y la unidad. Empezando por nosotros mismos, porque nosotros tenemos que creer que tenemos la capacidad, el potencial, tomar una decisión del corazón. A veces no nos podemos quedar ahí enfrascados en las circunstancias y mirando las tormentas y diciendo, ay, es que yo tengo este problema, ay, es que yo no puedo, ay, mire todo lo que se me viene encima. Y bueno, y empezamos a viajar hacia allá, hacia ese destino, hacia esa asignación y a convertirnos en historia hasta el final. Es que mi mamá, bueno, vengo de una raza fuerte, que es la raza antioqueña y la raza bayuna. Entonces son personas que desde que nacen tienen una chispa y tienen un carácter de berraquera. Sí. Y mi mamá decía, listo, tienes dos caminos, porque claro, cuando yo en mi juventud yo comenzaba a frustrarme, a deprimirme, a llorar, a pesar de que tenía todos los amigos, a pesar de que todo, pero yo quería ir al colegio como todos, yo no entendía por qué era diferente, no me sabían explicar que era una ceguera, porque pues cómo me lo explicaban, es decir, es no ver, pero si yo hacía todo, ¿cómo era que no veía? En fin. Claro. La forma como me enseñaron a leer y a escribir con plastilina, con una cantidad de elementos que eso cada capítulo tiene por lo menos un libro para escribir, porque es mucho lo que hay que hablar del aprendizaje de todos esos momentos. Pero mi mamá decía algo muy sabio, decía, hay dos caminos. O se queda aquí en la casa llorando y volviéndose nada y siendo desgraciada, o sale a luchar con la vida, se estrella, pero se levante, vuelve y monte. Era dichos y dichos y dichos, pero de la sabiduría popular, que después cuando trabajé en el sector de la cultura, entendí que la sabiduría popular tiene tantos dichos que son creados por personas que han sido sabias y que saben interpretar toda la vida, así no hayan tenido un desempeño académico como la más grande universidad que es la vida, que es la que les da toda esa sabiduría.
Entonces ellos decían eso, ¿no? Levante, vuelve y monte. O se queda aquí frenada, encerrada. Y hoy, si yo hubiera tomado el camino de quedarme en la casa sin haberme movido a, a salir adelante, a tropezarme y levantar, sería una persona muy triste o a lo mejor ya ni vivía, porque pues no había tenido la oportunidad de descubrir todo lo que descubrí, que tengo mis hijas, luego trabajé, vino la parte triste que era el duelo de la separación, del fallecimiento y todo, pero todo esto también tuvo un premio, y es que seguí construyendo un camino y llegó a mi vida otro ser humano maravilloso que fue mi pareja durante 18 años. Pues él falleció en el 2021, pero fue un hombre absolutamente fantástico que vino a construir. Trajo consigo una familia hermosa porque tenía 3 hijos. Esos 3 hijos ya adultos, mis hijas ya también jovencitas, ya universitarias, entonces los dos pudimos construir un camino muy lindo y nos acompañamos. Entonces, todo esto se viene dando, digamos, de una manera inesperada. Pero si volvemos al punto principal que yo le contaba a su merced, que era el milagro, cada día encuentro más fundamentos para ver que en mí sí se hizo un milagro. Claro que sí. Porque no es decirme, Elvia Lucía, entienda, es que usted no va a tener óptica visual, no va a tener luz, ¿cómo se llama eso? Bueno, no va a recuperar la visión óptica. Usted, la luz que tiene es con la que va a iluminar el camino que va a andar, y ese es el que la va a llevar adelante. Y en mi carrera profesional logré llegar a cargos de alta designación, como ser secretaria de Cultura y Turismo de la ciudad de Tunja. Que eso fue una construcción de un camino largo, de experiencias, de trabajo y de entregar una profesión al servicio de la comunidad. Y que esa comunidad me reconociera, pero cuando yo vengo a un programa como este, por ejemplo, donde estoy dando un testimonio, salgo con una responsabilidad más grande, porque no me puedo quebrar. Y si no, mi pensar y mi actuar no es coherente. Claro, pero en espacios como estos, nosotros vemos al Dios infinito que pone su mano sobre niños con una discapacidad en la visión o en otras situaciones. Pero mientras esto está sucediendo y lo que podemos ver y queremos transmitir este mensaje es que el amor de Dios brilla en cada palabra, y que los niños con alguna situación como esta, ellos ven a través de los ojos de Dios y traen la esperanza del mañana. Así que nos van llevando ¿a dónde? Pues a nuestro destino, porque vamos aprendiendo a tener un equilibrio, nos afirmamos, nos dan más seguridad. A veces nos encontramos con personas, incluso, miren mi amada, qué reinas de belleza, qué modelos de pasarela, con un montón de falencias y de inseguridades. ¿Por qué? Porque es que falta esa parte importante, esa convicción de quién tú eres y de dónde es que depende la fuente de tu destino. Entonces ahí vemos a Dios viendo y a estos niños viendo a través de los ojos de Dios. Entonces miramos cómo aquí tenemos a nuestra hermosa Elvia con un testimonio, con lograr tantas cosas tan grandes que muchos, tal vez con su condición muy bien físicamente, no pueden lograr. Entonces, están ciegos. claro,
allá es donde queremos llegar, porque es que esta es una ceguera aún peor que una discapacidad física. ¿Sabes que discapacidades no existen? Sí. Dis es ausencia de capacidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos trabajando para que esta palabra se cambie porque son capacidades excepcionales las que las personas en situación de diferencia tenemos, ¿cierto? O con una condición. Sí. Dis no, porque dis es ausencia. Claro. Entonces, no hay personas discapacitadas. Hay personas con capacidades excepcionales. Ahora lo que tú estás diciéndoles, los niños pueden ver a través de los ojos de Dios, sí. Pero Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, los niños van a empezar a ver a través de los ojos de sus padres, de su familia. Si los dejan sentados en una silla, desamparados y miren a ver cómo hacen, porque es que ahora lo triste de todo es que, sí, los animales están formando parte de la familia, los perros, los gatos. Y tú tienes tiempo para sacar el perro 3 veces al día, mañana, al mediodía y la noche. Sí. Pero a tu hijo o a tu abuelo no tienes tiempo para sacarlo, ¿vale? Los parques son para los perros y no para los niños. Yo aprendí a ver en un parque. Yo aprendí a ver en los potreros, o como dicen en Antioquia, en las mangas, jugando, corriendo, tropezándome, cayéndome, bañándome en los ríos, subiéndome a los árboles, haciendo columpios, nadando, montando a caballo. O sea, todo eso lo hice desde la confianza que mis padres me dieron para que fuera autónoma. ¿Sí? De llevarme a un trapiche, hacerme cochas encima de una piedra. Me quemaba los dedos. Sí, claro, ustedes también. Los videntes también se queman los dedos porque es que eso está caliente. Y no es porque esté en ciega que me quemo los dedos. Hay que tener muchos cuidados. Pero me enseñaron orientación y movilidad, o sea, a caminar, a coger transporte, a irme sola de un lado a otro. Yo viajo por todas partes, a donde sea, sola. Y pues llego y la gente ya en este momento con toda la normatividad y todo lo que hay de temas de inclusión, pues le ayudan a uno en los aeropuertos y le ayudan a uno en muchas partes, pero pues hay que enfrentarlo. Porque si yo estoy en la casa, nadie tiene bolitas de adivinar como para que sepan que yo tengo una necesidad. Si yo hablo, esa necesidad puede ser resuelta. No tan fácil, porque no es fácil solucionar todas las necesidades que tenemos, pero poco a poco se pueden ir solucionando. ¿Qué mensaje le dejarías tú a todas estas personas que nos están escuchando en esta hora? Que la condición que viva la persona no es obstáculo para salir adelante y construir un proyecto de vida. Que la confianza en sí mismo, la preparación para la vida es importante, muy importante, llevarla con dignidad, sobre todo eso, la dignidad, la responsabilidad, la percepción, el desempeño y las ganas de vivir. ¿Qué más quiere hacer Elvia para, digamos, continuar con la asignación y dejarle un legado a todas estas generaciones? Pues me he convertido en un referente de vida y seguir trabajando para crecer, no decrecer, sino seguir construyendo mi vida. Ahora soy referente de mucha gente, pero especialmente mis nietos, porque también nos enseñaron en que todo empieza por casa. Entonces, si tú vas a ayudar a alguien, primero mira allá en tu casa, internamente, quién te necesita. Y ayuda a esa persona y luego salga a ayudar a los vecinos. Pero entonces primero usted, luego el que le tiene al lado, interno, el que está a su lado, y luego salga a mostrar. En este momento la prioridad son mis nietos, que ellos están siguiendo mi ejemplo. No quiero tampoco que les digan, fíjese cómo su abuela, porque fíjese, les decían a mis hijas, fíjese cómo su mamá, y esos referentes también incomodan un poco a la gente a veces. ¿Cierto? Esas comparaciones que son odiosas. Sí.
porque todos los seres somos diferentes y pensamos y actuamos distinto. Pero entonces sí, mis nietos en este momento son unas personas en formación y que tienen que ya estar asumiendo una responsabilidad social, de ellos mismos primero y luego una responsabilidad social. Y en eso estoy muy contenta porque mi nieto Jerónimo, que es el menor, ya está siendo responsable de unas decisiones muy lindas. Él tiene 8 años y en su colegio hay un niño en condición de discapacidad física. Entonces el niño no siempre sale a recreo y Jerónimo decide quedarse con él en el salón jugando, a pesar de que a Jerónimo le gusta el fútbol y le gusta jugar y es hiperactivo. No sabemos por qué esa hiperactividad se dobla ante ese compañerito que el niño no le ha pedido a Jerónimo que se quede con él. Fue decisión de Jerónimo quedarse con el niño. Y no es siempre, porque pues no estamos, digamos, no es un sometimiento, es una decisión. Pero cuando Jerónimo decide quedarse con él, se queda para jugar con él. Y son excelentes amigos. Entonces, no hay una, ¿cómo se llama eso? Un sometimiento, ni una obligación, sino un deseo. ¿Cómo se define el Vía Lucía? Hasta aquí, hasta este punto donde Dios le ha permitido llegar. Yo me defino como un ser de luz, porque mi nombre es Lucía, y de todas maneras he estado muy iluminada por Dios en toda mi vida. Entonces me dio tanta luz que tengo para irradiarle a todos y para ayudar en este camino que sigo viviendo. Naciones, ustedes escucharon todo esto. Un testimonio de vida real, una vivencia desde cada punto y desde cada situación por donde Dios iba pasando a esta hermosa dama. Así que escuchen, porque hay algo que me llamó la atención cuando ella dijo, se saca el tiempo para muchas cosas, pero hay algo que ha estado por ahí, como opacando la luz. Y necesitamos es que la luz disipe la oscuridad. Eso es lo que necesitamos. Y a veces se nos olvida que necesitamos ser constantes, que hay instantes en nuestras vidas que no se repiten y que todo cambia con la luz de Dios, con la unidad, con la perseverancia, con la paciencia. Podemos llegar hasta allá, hasta encontrar el destino final y cumplir con la asignación que Dios nos dio. Mira que las personas ciegas que creen que están en tinieblas pueden encontrar la luz si quieren luchar por sus vidas y encontrar este camino el que tú les estás insinuando que sigan. Es que esa luz de Dios el Dios de todos, o el Dios de algunos, o el Dios que quieran, como lo quieran, digamos, vivenciar. Entonces, porque si vamos a filosofar, entonces nos ponemos en una encrucijada. Pero es desde esa espiritualidad, desde esa creencia, desde esa fe, que es la que hace que las tinieblas, que hace que podamos despejar ese mundo de tinieblas. Bueno, amados pueblos y naciones y todos conectados, porque creo que el testimonio de esta hermosa mujer está tocando a muchas personas, está llevándonos a cambiar. Necesitamos cambiar esa actitud, necesitamos hombres y mujeres que se levanten con una visión diferente, no siempre enfocado a todo aquello que es pasajero, que es físico, que es perecedero. La idea
es que podamos dejar entre todos el color más vibrante de la luz que disipa la oscuridad, y que todos en ese amor constante y en esa perseverancia podamos continuar hacia adelante. Así que, mi hermosa Elvia, te damos a ti las gracias por venir aquí a este programa a contarnos, a compartirnos de tu vivencia y de todo lo que Dios te ha permitido hacer y llegar hasta aquí. Nos sentimos muy honrados por tenerte aquí y por ser esa voz de aliento a todos aquellos que de pronto pensaron que estar en la oscuridad era el final. Pues resulta que no. Esa es la idea de este maravilloso programa. Por eso decimos que Dios no duerme. El Dios de todos trabaja en favor de todos nosotros. Y aquí vemos a esta bella sonriendo. Así que bueno, amados, les enviamos un saludo a todos gigantes y esperamos que ustedes se hayan edificado con este hermoso programa. Nos vemos en una próxima edición de Dios Nunca Duerme. No te lo pierdas, y les habló a ustedes su servidora Elsie Panis, aquí en la nación de Colombia, en esta tierra hermosa de paz, de bendición y de gente bella como nuestra hermosa Elvia. Saludes a todos, así mi hermosa, que nos despedimos de todos. Bendiciones, bye bye. Porque Dios no duerme, Él te cuida cuando tú sueñas, Él está contigo todo el día, justo a tu lado cumple